Libros que menciona la Biblia que no están en la Biblia. La Biblia que tenemos contiene 66 libros, pero existen más libros que no están en la Biblia, y muchos de estos libros se mencionan en la misma Biblia que poseemos. Lo curioso es que se mencionan trozos de versículos de libros que fueron excluidos de la Biblia y de otros desaparecidos. Si quieres saber cuáles son estos libros que menciona la Biblia, pero no están dentro de la misma Biblia, te invito a que veas este video. Son bastantes las citas sobre estos libros misteriosos, así que seguirán nombrando y dando el versículo de la cita bíblica. A continuación, te presento 20 libros mencionados en la Biblia que no están dentro de la Biblia. Janes y Jambres. Se menciona a Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. Esto aparece en 2 de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Se menciona a estos personajes que se opusieron a Moisés, Janes y Jambres, pero si leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que no se menciona en ninguna parte a estos dos personajes. El libro de las batallas de Jehová. Este libro es mencionado en Números 21:14. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. El libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Este se menciona en Esther 10:2, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? El libro de Jacer. Este libro es mencionado en dos oportunidades, en Josué 10:13 y en 2 de Samuel 1:18. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Un libro escrito por Samuel, de las leyes del reino. Este libro se menciona en 1 de Samuel 10:25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. El libro de los Hechos de Salomón. Este libro contenía las obras de Salomón y su sabiduría. Es mencionado en 1 de Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón? Los libros de Crónicas de Samuel, Crónicas del profeta Natán y el libro de las Crónicas de Gad el vidente. Estos tres libros cuentan las obras del rey David, todo su reinado y su vida. Esto es mencionado en 1 de Crónicas, capítulo 29, versículos 29 y 30. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel vidente, en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él. Los muchos libros del rey Salomón, proverbios y cantares. Esto se menciona en 1 de Reyes 4:32. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Pero en nuestra Biblia no existen estos 1000 proverbios, ni tampoco tenemos sus 5000 cantares. Libros de los profeta Natán, profecías de Ahías el Silonita y del vidente Ido. Estos libros contenían los hechos de Salomón, desde los primeros hasta los últimos. Se los menciona en 2 de Crónicas 9:29. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Se mencionan 3 libros de profetas,
que no están en ninguna parte de la Biblia que tenemos en la actualidad: el profeta Natán, Ahías e Ido. ¿Dónde están estos libros? Los libros del profeta Semías y del vidente Ido. Se da a entender que estos libros contenían los hechos de Roboam. Se lo menciona en 2 de Crónicas 12:15. Y las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semías y del vidente Ido, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Se mencionan los escritos del profeta Semías y nuevamente al vidente Ido. La historia de Jehú, hijo de Hanani. Según se nombra este libro, contenía la historia de Josafat, sus acciones y hechos. Se lo menciona en 2 de Crónicas 20:34. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hanani, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Otro misterioso libro no encontrado en nuestra Biblia, el libro de Jehú, hijo de Hanani. Los hechos de Uzías. Este libro contenía los hechos de Uzías, y que fuera escrito por Isaías. Se lo menciona en 2 de Crónicas 26:22. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. En el libro de Isaías se menciona a Uzías en 3 versículos, pero solo para referirse que cuando Uzías estaba vivo, Isaías tuvo una visión, pero en ningún momento del libro de Isaías se cuentan los hechos de Uzías. Las actas de los reyes de Israel. Este libro, o mejor dicho, registro, contenía los hechos de Manasés y palabras de los profetas de su tiempo. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Estas actas tampoco se encuentran en la Biblia. Las palabras de los videntes. Esta información menciona los pecados y las idolatrías de Manasés y es mencionado en 2 de Crónicas 33:19. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Quizás no sea un libro en sí, sino más bien apuntes escritos por varios profetas en distintas partes. No se da el nombre específico de los profetas, solo se dice en las palabras de los videntes. Un rollo con la palabra de Dios a Jeremías, escrito por Baruc, desde los días de Josías. Este rollo de libro contenía una revelación hecha por Dios a Jeremías, y Jeremías le dictaba a Baruc. Es mencionado en Jeremías 36, del 1 al 4. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su mal y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Jeremías le dictaba a Baruc para que escribiera. Este libro de Baruc está dentro de la Biblia católica, pero no se encuentra en la Biblia usada por los evangélicos. La más común, la Biblia Reina Valera. En la descripción del video dejaré un enlace sobre por qué en algunas Biblias dice Reina Valera 1960. Si te interesa, puedes ir a verlo. Un libro de Jeremías contra toda la maldad de Babilonia. Existe un libro que contenía profecías contra Babilonia por su maldad. Se lo menciona en Jeremías 51:60. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Una carta anterior de Pablo a los Corintios.
Al parecer esta carta contenía instrucciones del comportamiento del cristiano hacia las personas de mal proceder. Se la menciona en 1 Corintios 5:9. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. Se entiende que Pablo ya había enviado una carta anterior a los de Corintio, pero esa carta no existe, o desapareció con el tiempo. Otra carta de Pablo a los Efesios. Esta carta es mencionada aparentemente en Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La carta de Pablo a los Laodicenses. Esta carta es mencionada en Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los Laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Aquí es claro mensaje que también existía una carta que Pablo envió a los de la Odisea, carta que actualmente no está en la Biblia. Posiblemente existieron muchas más cartas, ya que el medio de comunicación de aquel tiempo era ese. El libro de las profecías de Enoc. Este libro de profecías de Enoc es citado brevemente en Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Este mensaje de Enoc, o libro de Enoc, no se encuentra en la Biblia, pero es citado por Judas. Este Judas, el escritor de esta carta, no hay que confundirlo con Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Aquí se nombraron 20 libros mencionados en la Biblia, que no están dentro de la Biblia. Lo más probable es que existan muchos más libros con mensajes de Dios para la humanidad. El enemigo siempre ha intentado que las personas no se acerquen a Cristo, y desde la antigüedad ha tratado de destruir cueros, pergaminos y libros. También hay que meditar que si con la Biblia que tenemos ahora, que evidentemente no está completa, no somos capaces de leerla y nos conformamos con ir a la iglesia una vez a la semana y oír lo que predica alguien desde un púlpito, supongo que si tuviera la Biblia aún más libros, aún menos la leeríamos. Aparte que muchos son los que dicen leer y no entender. Si por misericordia tenemos hoy la Biblia, mínimo, deberíamos leerla en nuestras casas y darle las gracias a Dios que hoy tenemos la posibilidad de tener una Biblia. Puedes dejar tu comentario y no olvides dar un like y suscríbete, así permites que este canal llegue a más personas. Muchas gracias.